tardes a todas y a todos. Un agrado de poder ser parte de este conversatorio del programa de doctorados y me presento, ¿no es cierto? Mi nombre es Patricia Castañeda Peso, soy académica del Departamento de Biología y bueno, una gran felicidad, no puedo decir menos, ver cómo el esfuerzo del inicio del año 2012, cuando estábamos partiendo con este curso electivo del programa, ¿no? Ha dado sus frutos. Para mí es un agrado realmente poder participar. Le doy la palabra entonces ahora a Jorge Caldera para que se presente. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesora Patricia. Muy bienvenidos a todos a esta instancia. Mi nombre es Jorge Caldera, yo soy profesor de la universidad en la Escuela de Educación Básica, pero además soy estudiante del programa de doctorado que establece la misma universidad, ¿ya? Y para mí es un gusto enorme poder participar en esta instancia, poder colaborar y de alguna manera enriquecernos todos con esta temática que me parece muy tan interesante como lo que es la conexión que podemos hacer entre las neurociencias y la educación, que creo que es un factor muy importante dentro de lo que significa la formación en general educativa y los alcances que puede tener. Así que les doy desde ya la muy cordial bienvenida. Bueno, tal como decía Jorge, ¿no es cierto? Esto fue un gran desafío para el programa, abrirse en aquellos años a un área como es neurociencia y educación, y yo ofrecí este curso como un curso electivo, como decía inicialmente, con profesores como Marcial Beltramí, Margarita Borges de la Universidad de Chile. Formamos un pequeño grupo, invitábamos a Pedro Maldonado de la Universidad de Chile también, y qué bueno observar que esto ha ido tomando cada vez más fuerza dentro del programa y hoy día ya está sentado como una asignatura. Les pido que por favor silencien sus celulares para dar comienzo entonces al seminario y decir que nos complace anunciar estos conversatorios virtuales, ¿no es cierto?, sobre proyecciones en investigación en el área de educación, desde la disciplina a la interdisciplinaridad 2020, ¿no?, porque realmente es algo nuevo para el programa. Y estos eventos tienen lugar los días lunes y martes desde las 16:30 a las 18 horas. ¿Eh? Están todos cordialmente invitados. Dejo con ustedes ahora al director del programa, al doctor Jorge Rodríguez, quien dará la bienvenida. Ahí está. Muchas gracias, Patricia. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, a todas, a todos. A nombre del programa de doctorado en educación de la UNCE, quisiéramos agradecer la participación de todas y todos ustedes en este ciclo de conversatorio que hemos organizado con la colaboración del cuerpo académico y también estudiantil del programa. Destacamos también la colaboración y la buena disposición de quienes presentan hoy sus líneas de investigación, particularmente la doctora Noemí Greenspoon, el doctor César Osorio, miembro del comité también, ¿cierto? Y el doctor Fernando Maureira. Además, como no destacarlo, ¿cierto? Quisiéramos agradecer la colaboración de la doctora Patricia Castañeda y de nuestro doctorando, el profesor Jorge Caldera, quien moderará esta instancia el día de hoy. La iniciativa del ciclo de conversatorios sobre proyecciones en investigación en educación desde la disciplina a la interdisciplina surge como una acción derivada del propósito que tiene el programa de dar a conocer a la comunidad, tanto de estudiantes, de graduados, como a la comunidad académica en general de la UNCE, las distintas líneas de investigación que están a cargo de los miembros del claustro que hoy en día tiene el programa de doctorado, ¿cierto? Y también de promover la articulación entre académicas, académicos y estudiantes del programa. Adicionalmente, lo que queremos hacer es buscar visibilizar a las investigadoras, investigadores que participan del doctorado en educación como las personas que están encargadas de dirigir las tesis doctorales de nuestros estudiantes y de los proyectos de los futuros postulantes que esperamos tener, ¿cierto?, ya para el proceso de admisión 2021.
En el ciclo de conversatorio fue pensado en función de ejes que articulan las líneas de investigación de los miembros del claustro, como ustedes podrán ver el día de hoy, que toca neurociencia y educación, un tema bastante interesante, ¿ya? Que tributan evidentemente a las áreas de investigación del programa. Bueno, esperamos que esta instancia sirva como un espacio de conversación académica abierta, constructiva, sin barrera entre las disciplinas, como ya es habitual en nuestro programa, ¿cierto? Y espero que tengamos una buena jornada, y nuevamente muchas gracias a todas. Bien, ¿Están sin audio, parece? ahí sí, ahí sí. Eh, Bien, voy a presentar a los expositores de la tarde de hoy. Nos acompañan el doctor Fernando Maureira, del Departamento de Educación Física, quien iniciará este seminario. Tienen cada expositor 15 minutos y luego hacemos una ronda de unos 5 minutos de preguntas. Y dependiendo de los tiempos, al final de los 3 expositores tenemos unos 20 minutos también para preguntas. Luego continúa en la presentación la doctora Noemí Greenspoon del Departamento de Música, junto con el doctor César Osorio del Departamento de Kinesiología. Fernando, por favor. Tienes la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer al programa Doctorado por invitarme a ser parte de este programa y ahora de poder hablar brevemente sobre algunas de las cosas en las que trabajo en investigación. Así que quería agradecer en primer lugar eso. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien eso? Ya, ahí está. Espero que se vea bien sin problema, ¿sí? Bueno, en las líneas que yo trabajo de investigación está relacionada con la actividad cerebral, ¿cierto? La actividad eléctrica que presenta nuestro cerebro, cómo esto se relaciona con diferentes estados o funciones cognitivas, como la atención, la planificación, el control emocional, ese tipo de cosas, y además de esta primera visión general sobre esta actividad cerebral en diferentes procesos cognitivos, además también cómo el ejercicio físico podría estar influyendo en esta función eléctrica y cómo esto a lo mejor pudiese repercutir en las mejoras que se observan en los test de diferentes ámbitos cognitivos tras la aplicación de ejercicio físico. Estas son las líneas en las que yo trabajo. Para comenzar, quisiera hablar sobre lo que es la electroencefalografía, que es un área específica dentro de todo lo que es la neurociencia. Hans Berger en 1929 fue la primera persona, el primer médico, que mostró los primeros estudios de la actividad eléctrica que genera el cerebro humano y que puede ser medido por sobre el cráneo. ¿Ya? Simplemente poniendo electrodos en el cráneo es posible registrar esta actividad espontánea eléctrica cerebral. Actualmente existen muchos modelos de electroencefalogramas que permiten registrar esta actividad cerebral en diferentes regiones como la corteza frontal, la corteza parietal, temporal, occipital. Es posible registrar cómo se mueve, cómo estas neuronas realizan sinapsis y cómo estas sinapsis a gran escala van a generar estos potenciales eléctricos que pueden ser registrados por estos aparatos que son los electroencefalogramas. La actividad eléctrica del cerebro registra alguna especie de onda y el punto entre el promedio de la onda y el punto más alto recibe el nombre de amplitud, que se mide en milivolts. El espacio que separa los dos puntos más altos de una onda recibe el nombre de longitud y se mide en hertz. Esto es súper importante porque estos parámetros nos van a determinar y nos van a permitir clasificar los diferentes tipos de ondas eléctricas cerebrales. Existen ondas que son lentas, ondas delta, que van entre 0,1 y 4 Hz, que es la onda cerebral característica cuando un sujeto está en un sueño profundo, en la etapa 3-4 del sueño. Cuando uno está completamente dormido, el cerebro registra una gran cantidad de actividad eléctrica de este tipo, de onda delta. La onda teta, que es un poco más rápida, va de 4 a 8 Hz por segundo,
y el estado cerebral característico cuando un sujeto está durmiendo, pero con un sueño ligero, en la etapa 1 y 2 del sueño, cuando con cualquier estímulo externo la persona despierta. La onda alfa, que va entre 8 y 13 Hz, que es característica cuando un sujeto esté despierto, relajado y con los ojos cerrados. Cuando le piden que uno se relaje, descanse, uno cierra los ojos y trata de relajarse, el cerebro tiende a predominar este tipo de onda alfa. La onda beta, que va entre 13 y 30 Hz, y que es la eléctrica característica cuando estamos despiertos y cuando estamos haciendo cosas, cuando escuchamos música, cuando vemos televisión, cuando estamos trabajando en el computador, cuando leemos un libro, cualquier aspecto, cualquier ámbito donde haya que resolver un problema cognitivo o tenemos gran cantidad de percepción sensorial, el cerebro trabaja básicamente con ondas beta. Y la onda gamma es sobre 30 Hz, que se caracteriza por estados que se presentan en estados muy profundos de meditación, ¿ya? Y estados altísimos de concentración. Esto no significa que el cerebro solamente esté en una banda, sino que uno habla de que esta es la onda predominante durante un periodo. El cerebro siempre está trabajando en diferentes regiones, en todas las bandas, y se puede estudiar cada una de las bandas por separado en cualquier momento, pero siempre hay un ámbito que es el predominante, una de estas, según o estamos despiertos o durmiendo o estamos realizando alguna tarea cognitiva. Existe un sistema internacional de medición de actividad eléctrica, llamado sistema 1020, donde se determina la posición de los diferentes electrodos en diferentes regiones cerebrales. Electrodos en la región frontal, temporal, parietal y occipital. La región frontal es la región que se asocia con la atención, con la planificación, con la resolución de problemas, con el pensamiento, se relaciona con esa región frontal. La región temporal está más relacionada con las emociones y con la memoria. La región parietal es una región de asociación, tanto de asociación sensorial como de asociación cognitiva, y la región occipital está relacionada con el procesamiento de la información visual, las cortezas visuales 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos regiones del cerebro que, si bien están todas completamente relacionadas, es posible estudiar ciertas funciones un poco más específicas en regiones particulares del cerebro. Ahí tenemos un registro de un EEG de una persona despierta. Cada una de estas líneas representa uno de los electrodos colocados en el cráneo sobre el cuero cabelludo. Tenemos el EEG de una persona que está durmiendo, y eso representa un EEG de una persona que está sufriendo un ataque epiléptico. Entonces ahí podemos ver cómo en diferentes situaciones ondas cerebrales van a ir modificándose, y por lo tanto es posible estudiar y asociar estas ondas cerebrales a diferentes o estados cognitivos o funciones cerebrales. Ahora, nosotros lo que trabajamos es esto, que es la electroencefalografía, pero además la forma como se analizan estos registros eléctricos, nosotros lo hacemos mediante una matemática llamada la matemática no lineal, o la matemática de sistemas dinámicos, que generalmente es más conocida como la teoría del caos, que es una forma que se ha utilizado en los últimos 15 años para empezar a estudiar estas actividades eléctricas, entregando resultados distintos a los estudios clásicos de la electroencefalografía, que es con la intensidad de las señales. Entonces, en este contexto, el primer físico que habló sobre la teoría del caos es Henri Poincaré, y quien planteaba de que es posible que un fenómeno en su inicio existan modificaciones pequeñas en el inicio de un fenómeno que va a alterar el fenómeno a largo plazo en forma gigantesca. Y por lo tanto, determinaba o planteaba que a lo mejor los sistemas físicos, sistemas biológicos, eran mucho más caóticos de lo que se pensaba y no eran tan deterministas como se creía, que si yo podía ver todas las condiciones iniciales de un sistema, podía saber lo que pasaba a futuro. Poincaré fue el primero que cuestionó esto. Sin embargo, Edward Lorenz, quien fundó definitivamente la teoría del caos, estudiando el tiempo, él se dio cuenta que pequeñas variaciones en algunas de las variables para predecir el tiempo, ya sea la presión, la temperatura, la humedad atmosférica, cualquier cosa, una pequeña variación provocaba cambios gigantes a largo plazo en los resultados. Y eso era uno de los motivos de los grandes errores que existían en la predicción del tiempo, que si variaba un pequeño elemento en la atmósfera, cambiaba completamente el resultado a futuro. Él es considerado el fundador de la teoría del caos, y eso es un atractor que Lorenz plantea que atractores son
sistemas que tienden a hacer que las variables ronden alrededor de ciertos atractores, o sea, de ciertas, hay variables que son atraídas por ciertos fenómenos, pero que si uno se da cuenta nunca pasan exactamente por el mismo lugar. Y eso él lo llamó sistemas caóticos. Sistemas donde no es posible predecir a futuro lo que va a pasar con los sistemas. Por más que yo mida las variables iniciales, debido a una pequeña alteración al inicio, es muy difícil poder predecir a largo plazo qué va a pasar con esos sistemas. Esto actualmente, y después de la década del 80, se utilizó fuertemente en administración, en economía y en las bolsas de comercio, ya que se dieron cuenta que los sistemas económicos trabajaban bajo estas normas, sistemas caóticos. Y después se nos cuenta también que había muchos aspectos biológicos como la crecida de los ríos, la frecuencia cardíaca, la presión atmosférica, la actividad de la atmósfera y también el sistema nervioso también podían seguir estos patrones relacionados con teorías dinámicas y teorías del caos. En ese contexto fue Harold Edwin Hurst quien creó un análisis matemático que podía medir estos ámbitos de la teoría del caos. Eso es llamado el exponente de Hurst. El exponente de Hurst es un valor que oscila entre 0 y 1 y nos va a decir qué tan ordenado o qué tan caótico es un sistema. ¿Ya? Y en los valores aparecen un valor que es superior a 0,5 es sinónimo de un sistema que es persistente. A futuro tendrá una tendencia similar a la que tiene ahora. Es decir, si el sistema ha comenzado a aumentar un valor, lo más probable es que en el futuro continúe aumentando ese valor. Cuando el valor es menor a 0,5, el sistema es antipersistente, es decir, el sistema va a cambiar completamente la orientación que tiene en el futuro en relación a lo que tiene ahora. Si el sistema estaba subiendo, lo más probable es que en el futuro baje. Y el 0,5 es sinónimo de un sistema caótico absoluto donde es imposible predecir lo que va a pasar a futuro con el sistema. Entonces, estos exponentes de Hurst se han utilizado en los últimos 10 años para empezar a analizar sistemas biológicos, y entre ellos el sistema nervioso, que es en el ámbito que yo trabajo. Entonces, nosotros, utilizando la electroencefalografía y utilizando la teoría del caos, hemos analizado mediciones de electroencefalografía en sujetos. Este es un trabajo que publicamos el año pasado. Variabilidad inter e inter en las señales caóticas de EEG. Comenzamos con los sujetos en condiciones cerradas. Ahí tenemos un EEG de 14 canales que utilizamos para hacer estas mediciones electroencefalográficas. Y ahí tenemos un estudiante voluntario. Este trabajo solamente incluyó a 9 sujetos, varones entre 18 y 25 años. Se registró la actividad a través de esta máquina, de este electroencefalograma pseudointerfaz Motive-Epoch, que tiene 14 canales. Y realizamos mediciones en su estado basal. Simplemente al sujeto se le pidió que estuviese 2 minutos relajado, con los ojos cerrados, sentado en una silla. Se le evaluó inicialmente la frecuencia cardíaca para asegurarse que los sujetos estuvieran dentro de las frecuencias cardíacas normales en el rango, según su rango etario, y realizamos estas evaluaciones 3 veces en el día, a las 10 de la mañana, al mismo sujeto el mismo día a la 1 y posteriormente a las 4 de la tarde. Nuestra idea era ver qué pasaba con esta actividad basal eléctrica que podíamos medir a través que el día transcurría. Y ahí tenemos algunos resultados, esto donde vemos que según la onda delta, teta, alfa, beta y gamma, los sujetos presentan algunas variaciones aún en estado basal. ¿Ya? Pese a que el sujeto está supuestamente en un estado tranquilo, basal, de ojos cerrados, y asumiendo que la actividad eléctrica debiese ser similar en las mediciones si no hay grandes alteraciones a través del día, nosotros nos dimos cuenta que la actividad eléctrica tiende a seguir un patrón caótico y va cambiando, pese a mantenerse en la condición que nosotros le pedimos al sujeto, que es de igual tipo. Hay variaciones importantes en estos índices de Hurst que van a determinar este caos en la actividad eléctrica. También estudiamos y podemos ver ahí las variaciones entre los diferentes hemisferios, ¿ya? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y la relación interhemisférica, y también podemos notar en los sujetos que existen diferencias en los niveles de orden y caos en el hemisferio derecho y que es diferente al hemisferio izquierdo, y que ambas al final también son diferentes cuando se realizan estudios que relacionan ambos hemisferios. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros encontramos es que existe una variabilidad intrasujetos, es decir, por cada sujeto en estos 3 momentos
existe una variación importante y significativa, lo que por lo tanto niega la existencia de un estado basal estándar de la actividad eléctrica cerebral. ¿Ya? Aunque el sujeto esté simplemente descansando con los ojos cerrados, cada vez que miramos su actividad cerebral va a ser diferente, aunque el sujeto supuestamente no esté forzado a hacer ninguna actividad cognitiva compleja en ese momento. Simplemente por condiciones fisiológicas, el sujeto va a tender a generar estados basales diferentes en los diferentes momentos que lo miramos. Por lo tanto, no existe una medición basal estándar. También cuando medimos intersujetos entre los diferentes sujetos, no encontramos patrones de actividad eléctrica del EEG que permita agrupar a los sujetos. Por lo tanto, todos estos trabajos que se realizan con actividad eléctrica cerebral y teoría del caos en diferentes laboratorios del mundo, trabajan en forma individual, haciendo un análisis individualizado de los sujetos y no agrupándolos, como se hace generalmente en investigación con grupos controles, grupos experimentales, ya que los sujetos independientes que están en grupos controles experimentales van a presentar variaciones innatas, por decirlo así, variaciones espontáneas de la actividad eléctrica cerebral, y por lo tanto hace imposible clasificar a los sujetos en diferentes grupos. Y también que cada sujeto presenta variaciones diferentes de esta actividad de orden caos en los diferentes hemisferios. Sujetos que tienden a tener un hemisferio derecho más ordenado, otros que tienden a tener hemisferios izquierdos más ordenados, y otros que la actividad relacionada de ambos hemisferios tiende a ser más ordenada. Pero lo más importante es que esto incluso varía en el mismo sujeto, es decir, yo puedo medirme mi actividad eléctrica cerebral en la mañana y determinar que en ese momento mi hemisferio derecho tenía mayor tendencia al orden en su actividad eléctrica, pero yo mismo me mido en la tarde y veo que la actividad ha variado completamente. Entonces nosotros comenzamos haciendo estas mediciones en estados basales para poder pasar después a una etapa siguiente a estudiar estados cognitivos. Lo que hicimos nosotros, en un artículo que está aceptado actualmente, realizamos un análisis de la onda gamma en esta actividad del EEG, cuando los sujetos eran sometidos a pruebas de atención e inhibición. Utilizamos 14 sujetos varones, utilizamos el EEG, Emotive Epoch, para medir esta actividad eléctrica cerebral en los diferentes sujetos, y utilizamos el test de atención de símbolos y dígitos para medir la atención alternante, que es como esa imagen que está allá, que es un conjunto de números y claves. Después se le pide al sujeto que para cada clave que hay, cada símbolo, coloque el número que le corresponde en cada casillero. Y el sujeto tiene 90 segundos para hacer este test. Y se evalúa la cantidad de respuestas correctas y erradas. Esto permite medir la atención alternante, y para medir la inhibición de la interferencia, utilizamos una prueba bastante conocida que es llamada la prueba de colores y palabras de Stroop. La inhibición de la interferencia es la capacidad que tenemos los sujetos de inhibir, de evitar un primer impulso de respuesta, frenarlo, y realizar una respuesta secundaria a eso. Nuestro sistema tiene la primera tendencia a responder a ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando se muestra la tercera lámina, que es de palabras de colores, azul, verde, amarillo, rojo, pero escritos con tinta de otro color, por ejemplo, la palabra azul escrito con amarillo, la primera tendencia de nuestro cerebro es a leer lo que está escrito, a decir azul. Entonces nuestro cerebro debe inhibir esa tendencia a decir eso para poder nombrar el color de la tinta de la palabra. Entonces decimos amarillo en vez de azul, porque está escrito con tinta amarilla. Y eso es lo que nosotros medimos a los sujetos en estas dos pruebas. Medimos la actividad basal de estos sujetos inmediatamente antes de realizar la prueba, y luego aplicamos la prueba a cada sujeto. Y lo que hicimos posteriormente fue, a la actividad cognitiva, mientras desarrollaban el test, le restamos la actividad basal de los sujetos, porque lo que queríamos ver era saber, en relación al sujeto cuando está tranquilo y con los ojos cerrados, cómo varía su cerebro cuando tiene que resolver estas pruebas cognitivas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un sujeto en el electrodo prefrontal de derecho e izquierdo, donde el rojo representa la actividad basal y luego en azul la actividad cuando resolvía el test de atención. Y en el test de interferencia lo medimos, el test de interferencia consta de 3 láminas, lo medimos en las 3 láminas y hicimos la misma lógica. Medimos al basal, le restamos la actividad cognitiva durante la resolución de la lámina 1, el basal le restamos la lámina 2 y el basal y la lámina 3. Lo que encontramos es que los sujetos, estas barras que están en negativo, muestran que el cerebro tiende a desordenarse, a entrar en un mayor estado de caos cuando resuelve una tarea cognitiva en relación a su estado basal. ¿Ya?
Trabajos anteriores han mostrado que para ser más eficiente la resolución de una tarea, el cerebro debe desorganizarse, debe ser más caótico, porque eso permite mayor grado de libertad de la actividad eléctrica del cerebro y por lo tanto más independencia de las diferentes regiones del cerebro para resolver un problema. O sea, al contrario de lo que nos dice el instinto, lo que uno creería, el cerebro, mientras más desordenado trabaje, es más eficiente. Y por lo tanto, aquí lo que nosotros medimos es que claramente todos los sujetos tienden a desordenar las diferentes regiones del cerebro, frontal, temporal, occipitales, cuando está resolviendo un tema de atención en relación con cuando el sujeto simplemente está descansando con los ojos cerrados. En el test de inhibición de la interferencia ocurre algo diferente. Aquí hay un desorden más grande, más difícil de determinar. Algunos sujetos tienden a ordenarse, otros tienden a desordenarse. Y esto es porque acá estamos trabajando con dos circuitos cerebrales distintos y que se contraponen. Uno, que es la respuesta momentánea instantánea del sujeto frente a un estímulo, y el otro es la inhibición que debe surgir en eso, evitar para poder dar una respuesta secundaria. Entonces aquí tenemos circuitos en conflicto en la corteza, sobre todo en las cortezas prefrontales, que están relacionadas con las funciones ejecutivas, y por lo tanto aquí vemos un desorden más grande, hay sujetos que se ordenan, sujetos que se desordenan frente al mismo estímulo. En la atención es más estándar lo que pasa con todos los sujetos, pero en la inhibición de la interferencia, eso es muy interesante, vamos a continuar estudiando esto y estamos realizando nuevas mediciones para ver exactamente qué sucede con los sujetos, que algunos se ordenan, otros se desordenen, y eso es independiente del resultado en la prueba. O sea, sujetos con mejor resultado en la prueba no necesariamente se ordenan o se desordenan, sino que hay una mezcla de sujetos con mejores puntajes con más desorden en el cerebro y sujetos con mejores puntajes con más orden en el cerebro. Y también analizamos la relación de estas diferentes regiones cerebrales, si tendían a ordenarse, a correlacionarse o no. Y podemos observar que durante las pruebas de atención, los cerebros tienden a generar un mayor caos, es decir, tienden a no ordenarse, no sincronizarse, lo que le permite que cada región del cerebro pueda trabajar en forma independiente en la resolución general del problema. Lo que habíamos dicho anteriormente, que esto lo hace ser más eficiente. Pero en cambio, en la inhibición, ahí se presentan patrones indefinidos. Hay sujetos que aumentan las correlaciones, sujetos que disminuyen las correlaciones según las diferentes láminas. Y por eso es que esta parte es un poco más compleja y estamos mucho más interesados en seguir estudiando esto para poder aclarar exactamente cómo podría ser que esta actividad eléctrica se relacionara de mejor forma con pruebas de inhibición donde el cerebro tiene que contradecirse a sí mismo. También hemos comenzado a estudiar esto, la misma idea que hemos hecho, pero con intervenir con actividad física. Entonces partimos, la primera investigación que se publicó este año, con estados basales y ver el efecto que tiene la actividad física sobre estos estados basales. Otro protocolo de procedimiento, generamos que fueron un grupo control, otro un grupo experimental. El del grupo experimental en ambos se realizó los registros basales de 2 minutos, y el grupo experimental fue sometido a 30 minutos de trabajo aeróbico en una trotadora, y con una frecuencia y una intensidad de una frecuencia cardíaca entre 60 y 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Una carga que le permitía al sujeto permanecer 30 minutos haciendo esta actividad física. Y una vez terminado esto, se esperó que los sujetos volvieran a reposo y volvió a medirse la actividad eléctrica basal cerebral. Y los grupos control se le midieron antes y después de 30 minutos sin la intervención. Los resultados en cada onda delta, teta, alfa, vemos que, como ocurría en la medición de los 3 basales en un momento, existe una variación que parece ser aleatoria con respecto a disminuir o aumentar el orden que presenta el cerebro después del ejercicio físico. Lo que nosotros esperábamos encontrar era una tendencia hacia el desorden del cerebro, lo que podría explicar que los sujetos fueran más eficientes en resolver una tarea cognitiva. Eso la literatura lo ha demostrado claramente en los últimos 20 años. Sin embargo, encontramos esto que era como bastante desordenado, no había un patrón discriminativo que nos dijera, estos pertenecen al grupo control y estos pertenecen al grupo experimental. Ninguna de las 5 ondas cerebrales. Entonces, nosotros como concluimos que en los 5 tipos de ondas, en la corteza frontal, temporal y occipital, no existe un patrón característico ni puede verse un efecto claro del ejercicio físico sobre la actividad basal eléctrica cerebral. Ahora,
Esto también tiene sentido con el trabajo que mostré anteriormente, y que ya el sujeto de por sí tiende a variar en forma aleatoria su actividad cerebral en diferentes momentos del día. Nosotros queríamos demostrar si la actividad, el ejercicio físico podía tender a generar patrones y ordenar un poco esto, pero encontramos que en realidad el ejercicio físico no influencia sobre esas actividades basales aleatorias que tiene el cerebro en reposo. Pero sí, como vimos anteriormente, tiende a ordenarse cuando se hace actividad física, o sea, tiende a generar ciertos patrones cuando se resuelve un problema cognitivo, pero ni siquiera el ejercicio físico tiene efectos sobre estos estados basales. Lo mismo lo hicimos con las correlaciones de estas diferentes regiones, que es un tema que ha aparecido para el año, un poco adelantado para el año 2021. Ahí tenemos algunos sistemas, y lo que encontramos es que estos 30 minutos de ejercicio físico, siguiendo el mismo protocolo, muestran patrones de diferencia en las ondas teta y alfa. Las ondas teta, que son las que se caracterizan por los estados de sueño liviano, y alfa, que es cuando uno está sentado despierto con los ojos cerrados, ahí aumenta el patrón, es decir, tiende a aumentar la cantidad de correlaciones, es decir, el cerebro tiende a sincronizarse, a estar más, trabajando de forma más global después del ejercicio físico, para las ondas teta y alfa. La actividad eléctrica cerebral, el sujeto se relaja y su cerebro tiende a trabajar más sincronizado después del ejercicio físico. Y estos son las líneas que estoy trabajando en mi laboratorio, en el Departamento de Educación Física, Deporte y Recreación de la UNCE, y ahora estamos haciendo mediciones, que bueno, esto con la pandemia nos cortó un poco este trabajo de mediciones. Estamos trabajando en ver el efecto del ejercicio físico sobre el nivel de atención sostenida y selectiva, con esta misma lógica. ¿Qué pasaba después con la actividad eléctrica? Ya vimos que los basales es un poco desordenado, pero queríamos ver si podíamos determinar patrones de actividad que esperamos que sean más tendentes hacia el caos después del ejercicio físico para la solución de problemas de atención. Bueno, ahí está la página web de mi laboratorio, y el link, por si alguien quiere meterse, ahí están todas las publicaciones, los trabajos que hemos hecho, pueden acceder a todo eso. Muchas gracias. Bien, tenemos por tiempo espacio para una pregunta, un par de preguntas que se pueden hacer por el chat. Sí, a mí me queda una duda, más que todo es Sí, con un gráfico que se mostró. doctor Ricardo Piña, perdón, ¿sí? Sí. Ricardo. Hola, profe. Hola, hola. Lo que pasa es que hay un gráfico en el cual muestran las diferencias, o sea, la conclusión es que hay diferencias entre los hemisferios en el eje G. Sin embargo, lo que alcancé a ver es que lo que se grafica, el margen del, digamos, del error estándar es tan grande que no sé si eso aguanta un test estadístico. Me parece que ahí no se aplicó estadística incluso. Entonces, según eso, no habrían diferencias significativas, ¿no? Sí, es cierto, ahí nos colocamos, en el paper nosotros mencionamos que hicimos los análisis respectivos, hicimos pruebas de Udeman-Whitney para comparar los hemisferios, pruebas de Cruz-Wallis, y sí, en la mayoría de los sujetos sí mostraban diferencia entre los hemisferios, pero es verdad lo que plantea es que a lo mejor el gráfico, es que nosotros colocamos el gráfico y una tabla, entonces no los mezclamos. Entonces, claro, hubiese sido a lo mejor también, como dice Ricardo, haber mostrado en la tabla, pero en el paper está los resultados del análisis comparativo estadístico. Claro, porque habían algunos errores estándar que eran del porte de la barra, entonces... Claro, que eran muy grandes. Eso es como... que no hay diferencia, es lo que uno diría estadísticamente si ve los datos. Exactamente, sí. Pero en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los sujetos sí ve una diferencia en la actividad entre los hemisferios cerebrales. Súper. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas en el chat. Bueno, entonces pasaríamos a la presentación. Entiendo que lo van a hacer en conjunto, ¿no es cierto? Noemí y César Osorio tienen la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá un día tan caluroso y tan acontecido desde lo astronómico, ¿no? Efectivamente, con Noemí vamos a presentar en conjunto. El esquema es que yo voy a hacer la introducción a la temática, posteriormente Noemí va a presentar en las áreas que ella está trabajando actualmente, y después voy a terminar yo presentando mi parte, ¿ok? Así que ese es el esquema para que lo consideren.
Y las preguntas las vamos a dejar obviamente al final, cuando terminemos, después de exponer ambos. Ok. Supongo que se ve ahí la presentación, ¿cierto? Bueno, la idea para partir esta presentación, ¿cierto? La idea es tener una pequeña pincelada bastante amplia respecto de algunos aspectos que nosotros consideramos relevantes en la relación que existe entre las neurociencias y la educación, ¿ya? Nosotros queremos ser totalmente sinceros y abiertos que este trabajo este correlato, digamos, es un trabajo que está ocurriendo no solamente en relación a lo que nosotros hacemos, sino que ocurre, digamos, a nivel mundial y hay distintos centros que trabajan en ello, ¿ya? Con distinto énfasis, obviamente, pero que de todas maneras es un trabajo que está en construcción y la invitación, ¿cierto?, es que ustedes se puedan sumar a este tipo de trabajo con nosotros o como deseen hacerlo, digamos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que uno se hace, tomando un poco lo que ya planteaba el colega anterior, ¿cierto? Respecto de cómo él hacía, digamos, algunas aproximaciones. Él decía, bueno, yo hago aproximaciones desde el punto de vista de la temática del registro electrofisiológico, en este caso, ¿cierto?, a través del electroencefalograma. Pero y eso es posible justamente en el marco de la neurociencia, porque la verdad es que la definición de las neurociencias es bastante amplia, ¿ya? Y aquí yo pongo tres definiciones que a mí me hacen algún sentido. La primera de ellas es la que introduce, ¿cierto?, en el PubMed, o se introduce, digamos, en la Biblioteca de Ciencias Americanas, ¿cierto?, donde se especifica que es un conjunto de disciplinas científicas que se ocupan de la embriología, la anatomía, la fisiología, bioquímica, farmacología y textualmente, etcétera, es decir, otras más, casi todas, respecto al sistema nervioso. Por lo tanto, es una definición bastante amplia donde nos dice que uno puede abordar el estudio del cerebro desde distintas perspectivas y con distintos métodos como uno quiera hacerlo. Por lo tanto, es un concepto bastante amplio. Por otra parte, nosotros con Noemí y con algunos otros colegas nos aproximamos más bien a un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura y funciones del cerebro, cada una con sus propios métodos de investigación. Es decir, cuando yo quiero hacer neurociencia, en realidad necesito unir varias disciplinas, ¿cierto?, científicas, que puedan dar respuesta a estos fenómenos complejos. La neurociencia, el estudio del cerebro, del sistema nervioso es bastante complejo, ¿ya? Una universidad norteamericana define la neurociencia como una ciencia interdisciplinaria, ¿ya?, que trabaja en estrecha colaboración con otras disciplinas como la matemática, la lingüística, la ingeniería, la informática, la química, la filosofía, la psicología y la medicina. Y yo en lo personal agregaría, ¿cierto?, la educación como un elemento central. Y que ese es lo que nos mueve hoy día a nosotros. Un poco yendo a la historia, ¿cierto?, de dónde nacen las neurociencias. Para mi gusto, ¿cierto?, y tal vez alguno de ustedes no lo comparta, y eso obviamente es debatible, esto nace, digamos, con los trabajos que realizaron Golgi y Santiago Ramón y Cajal, ¿ya? Golgi, ¿cierto?, era un científico italiano, él es famoso, digamos, por el aparato de Golgi, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia que tenía Golgi? Que él desarrolló distintos métodos de tinción que permitían entonces mirar tejidos, y particularmente él tiñó, ¿cierto?, cortes de cerebro y pudo identificar el cuerpo de las células neuronales, ¿cierto?, estas células que están presentes en el cerebro, las neuronas, y pudo establecer este concepto de que había una especie de red o un retículo, ¿cierto?, que daba origen a esta estructura que era el sistema nervioso, al cerebro particularmente. Ramón y Cajal, ¿cierto?, que era un científico español también importante, ambos comparten el Premio Nobel de Fisiología o el Premio Nobel de Medicina del año 1906, logró demostrar, ¿cierto?, que
estas células que veía, estos cuerpos que miraba Golgi, en realidad estaban conectados, ¿ya? Y él hizo dibujos maravillosos de cómo estaba, ¿cierto? El sistema nervioso estaba interconectado a través de neuronas, formando esta gran red de comunicación y que llevaba, ¿cierto? Él sospechaba información de un lado a otro, ¿ya? Sin tener muy claras las características que estas tenían. Y entonces, tomándolo, ¿cierto?, con lo que decía el doctor Maureira, esa información es la actividad eléctrica que él registra, ¿cierto?, con sus dispositivos, y que en el fondo es la actividad eléctrica que producen las neuronas y que permite la comunicación de unas con otras a través de la sinapsis. Y hoy día sabemos que esas sinapsis son tremendamente moldeables, y ahí aparecen conceptos como la plasticidad sináptica, que no voy a tocar en esta presentación, pero que estarían subyacentes a los elementos o a los procesos cognitivos que nosotros vamos desarrollando como especie para los procesos de aprendizaje. Esto ya lo mencionó el doctor Maureira, ¿cierto? Y acá tenemos una visión general de cómo está el cerebro y se distribuye, ¿cierto?, en 4 lóbulos, ¿cierto?, la información o las funciones que ésta realiza. En el caso del lóbulo frontal, él lo planteó, ¿cierto?, está el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas, ¿cierto?, e incluso la memoria a corto plazo. También un dato importante es que están ahí las emociones. En el lóbulo parietal, ¿cierto?, que es el que se ve acá en este color violeta, ¿cierto?, tenemos funciones importantes que tienen que ver con las habilidades motoras, es decir, con el movimiento, las relaciones visoespaciales y la conexión de la información, de la información sensorial con el sistema visual. En el lóbulo occipital, que se muestra acá en este color anaranjado, está el procesamiento de esta información visual e importantemente el reconocimiento de objetos. Y en el lóbulo temporal, que se muestra en amarillo, está relacionado con estímulo auditivo, pero principalmente y más importante para nosotros y para esta conversación, tiene que ver con la memoria a largo plazo y obviamente el lenguaje o el habla. ¿Okay? Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo se genera el aprendizaje? Entonces aquí ha habido muchos teóricos, ¿cierto? Kolb, David Kolb, que es un psicólogo que planteó una teoría en los años 80, planteó en el 94 que el aprendizaje es un proceso por el cual el conocimiento resulta de la combinación de la captura y la transformación de la experiencia. Es decir, cuando nosotros aprendemos a través de nuestra experiencia y nuestra relación con el entorno, ya sea con el medio ambiente natural o con otros seres humanos, y particularmente nosotros, la capacidad que tenemos como especie humana, es que podemos seleccionar lo que aprendemos, a diferencia de los animales, ¿cierto?, que no tienen esa capacidad de poder discriminar, tienen capacidad de memoria, tienen capacidad de aprendizaje, pero ellos no deciden qué es lo que aprenden y qué es lo que no aprenden, sino que el repertorio del aprendizaje que ellos tienen está dado, ¿cierto?, por la interacción con el medio ambiente. Y es por eso, ¿cierto?, que muchas veces nosotros hemos oído que cuando se toman animales, se capturan o crecen en encierro, ¿cierto?, en condiciones, digamos, no naturales, son muy vulnerables a la naturaleza, y eso está dado porque el repertorio de experiencias que tienen en el encierro, ¿cierto?, ya sea en un zoológico o en cualquier otro lugar, no es la misma que las experiencias que le ofrece la vida, ¿cierto?, o el ambiente en condiciones salvajes o naturales en la ecología que le corresponde, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, plantea Kolb que existe un ciclo del aprendizaje, que es más o menos, que se establece en 4 elementos, como un ciclo, obviamente. El aprendizaje podría ocurrir por cualquiera de ellos. Por un tema de orden, se habló de la experiencia concreta, ¿cierto?, que está dado en base a la experiencia inmediata o específicas que dan origen a la observación de un individuo. Posteriormente está la observación reflexiva, en la cual el sujeto, la persona, reflexiona acerca de lo observado, tratando de elaborar hipótesis o explicaciones generales sobre la información que él fue capaz de capturar y de la experiencia vivida, ¿cierto?, en esta llamada experiencia concreta, y trata de darle un significado. El punto 3, que es la conceptualización abstracta, es a partir de esta hipótesis, ¿cierto?, es tratar de formar conceptos abstractos y generalizaciones de esa experiencia para posteriormente, en la experimentación activa,
poner en práctica estos conceptos en contextos, ¿cierto? U otras experiencias que sean distintas a la que a él le tocó vivir. De esa manera, entonces, nosotros partimos desde esta experiencia concreta hacia esta experimentación activa, generando esta conceptualización abstracta. Yo generalmente le digo a mis estudiantes, cuando uno tiene un niño pequeño de 1 año y le pregunta por el wow o por el perro, ¿cierto? El niño, si uno le dice, ¿qué es lo que es eso? Le va a decir, oh wow, si tiene más de lenguaje, ¿cierto? Le va a decir perro, pero en realidad ese niño conoció la experiencia del perro a través de conocer un perro, tal vez el perro que tiene él en su casa, que puede tener ciertas características de tamaño, color de pelaje, en fin, puede pertenecer a una raza en particular. Sin embargo, nuestro cerebro, ¿cierto?, que captura esa memoria, es capaz de generalizar cuando este niño ahora ve un perro totalmente distinto, que es más grande, que es de otro color, que se comporta de manera distinta. Igual ese individuo es capaz de identificar a esa criatura como un perro. Por lo tanto, desde su experiencia concreta que él tuvo con el perro, ¿cierto?, que puede ser desde una imagen que uno les muestra o de compartir con un perro, es capaz entonces de generalizar, abstraer este concepto perro y llevarlo entonces a la denominación genérica que nosotros tenemos de un perro. Por lo tanto, en mi visión, ¿cierto?, la conexión entre el cerebro y el aprendizaje están en 2 puntos, particularmente partiendo de la memoria, ¿cierto? La memoria nos permite codificar, almacenar y retener información, la cual en base a nuestra experiencia después la vamos a utilizar. Esta obviamente ha sido clasificada en memorias de corto y largo plazo, pero involucra elementos, como les dije, de codificar, almacenar y evocar esta información que me va a servir este recuerdo para poder visualizar si tuve una experiencia previa y por lo tanto adaptar mi respuesta generando un proceso de aprendizaje, que es entonces este proceso por el cual las experiencias van modificando nuestro sistema nervioso, se alteran estas circuiterías de sistema de las neuronas, digamos, estos circuitos neurales, y por lo tanto se modifica nuestra conducta, lo que nos permite entonces adquirir nueva información o generar un nuevo conocimiento. Por lo tanto, el individuo que está en este medio ambiente tiene que ser capaz de adaptarse y elaborar respuestas complejas frente a un entorno que además es cambiante. Y esos son los desafíos que enfrentamos nosotros hoy día en educación. De qué manera preparamos mejor, ¿cierto?, a nuestros estudiantes para un futuro que incluso nosotros hoy día desconocemos. O sea, prueba de ello es en la situación en que nos encontramos hoy día. Nadie había sospechado que estuviéramos 1 año, ¿cierto?, en esta condición de pandemia, donde hemos tenido que aprender a trabajar y a relacionarnos de una manera totalmente distinta. Como les decía, para mí la memoria es el factor fundamental del aprendizaje, ya porque mediante su utilización podemos almacenar y recuperar esta información y por lo tanto nos permite conservar y utilizar nuestra experiencia para procesos de aprendizaje, ¿ya? Y eso es fundamental desde mi perspectiva. La memoria, ¿cierto? No los voy a aburrir con esta diapositiva. Nosotros estamos de acuerdo con esta clasificación de la memoria declarativa o explícita, que está relacionada, ¿cierto?, con hechos, con eventos, situaciones que ocurren, y la memoria no declarativa, que se divide en distintos elementos, ¿cierto?, pero principalmente esta memoria, digamos, que nos permite aprender en base a los procedimientos, esta memoria que se subdivide en procedimental, donde nosotros vamos adquiriendo nuestra habilidad y nuestros hábitos. Está esta memoria relacionada con el priming, ¿no? Está aprendizaje perceptual, que es más moderna, ¿cierto?, en términos evolutivos, aquella que está relacionada con procesos de acondicionamiento clásico y aquellas que están relacionadas con el aprendizaje no asociativo, básicamente asociado a las vías reflejas en las cuales nosotros elaboramos respuestas automatizadas y no necesariamente conscientes. ¿Ok? Entonces, yo quería compartir con ustedes entonces que esta frase que está acá, que la posibilidad de educar deriva de nuestra capacidad de aprender y de utilizar lo aprendido. Creo que eso es fundamental. Es decir, de la manera que nosotros hemos aprendido, ¿cierto?, nuestra capacidad que tienen nuestros estudiantes de aprender y cómo ellos van a utilizar ese conocimiento en el futuro. Nosotros como especies decidimos lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Y eso es algo que nos distingue desde el punto de vista evolutivo, según mi visión. Dejo a continuación con ustedes a Noemí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería agradecer primero que todo la invitación a
a realizar esta presentación. Ahora la organizamos la presentación junto a César, por una parte porque tenemos un curso en conjunto, tenemos un curso de fundamentos neurobiológicos, que es un curso de profundización o un curso electivo. Entonces partimos como con una introducción y luego vamos a presentar cada uno su línea de investigación o lo que se ha ido desarrollando, ¿cierto?, durante el último tiempo. Entonces yo voy a mostrar un poco una parte de mi línea de investigación que he desarrollado en los últimos años, ¿cierto?, y que tiene que ver con el aprendizaje musical, la sincronización tanto intrapersonal, que ya voy a explicar a qué me refiero con eso, el desarrollo de habilidades cognitivas, y además ahora partiendo con una línea de investigación que involucra la sincronización interpersonal, es decir, más de una persona, ¿cierto?, sincronización interpersonal, y la música, el desarrollo de los vínculos o la agencia compartida. Ya esto desde la perspectiva de la neurociencia y desde la perspectiva de la cognición musical corporizada, ¿cierto?, que también voy a presentar un poquito más adelante, en trabajo en colaboración desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación con distintos académicos de diferentes departamentos, como por ejemplo el profesor Jonathan García, ¿cierto?, que ha sido fundamental para el desarrollo de los proyectos, que es del Departamento de Física, el profesor Freddy Chávez del Departamento de Música, el doctor Juan José Marimán del Departamento de Kinesiología, también investigadores de otras universidades en Chile como la doctora Leonie Kausel de la Universidad del Desarrollo, ¿cierto?, que está haciendo su postdoc allá, y también de la Universidad de Ghent en Bélgica, como el doctor Luc Nix. Bien, entonces, para ir mostrando un poco y partiendo en esta idea de cómo vincular la neurociencia de educación, específicamente, yo lo voy a mostrar desde la línea de investigación que hemos ido desarrollando, ¿cierto?, está esta búsqueda de ir moviéndonos, ¿cierto?, desde condiciones que son muy controladas, o digamos, que uno trata de controlar al máximo, ¿cierto?, las variables, como es lo que ocurre en un laboratorio, a una condición que es más ecológica y menos controlada, como es un colegio, ¿cierto?, como lo es el aula, ¿cierto?, que se ve ahí. Entonces lo que hemos ido haciendo, ¿cierto?, es llevando, ¿cierto?, este laboratorio, que se ha transformado en un laboratorio más bien móvil, en que hemos llevado el setup del laboratorio al colegio, ¿cierto? Este es un proyecto que ya finalizamos, ¿cierto?, que lo hicimos en un colegio, en varios colegios en Chile y en Bélgica, en una colaboración, mezclando un poco la formación propia, ¿cierto?, que tengo desde la educación musical, ¿cierto?, como profesora de música, kinesióloga también y doctora en neurociencia. Entonces finalmente esto ha permitió desarrollar una línea de investigación que mezcla distintas disciplinas, es decir, es bien interdisciplinaria, y además trabajo digamos, en conjunto con otros investigadores, como mencioné anteriormente, de distintas disciplinas, lo que permite, ¿cierto?, establecer relaciones, digamos, desde distintas miradas. Bien, la siguiente. Bien, entonces voy a mostrar un poquitito esta línea, ¿cierto? Se basa en varios elementos importantes, y una de las más importantes tiene que ver con que la música se manifiesta temporalmente. Por lo tanto, mi interés, ¿cierto?, central en el desarrollo de esta línea de investigación tiene que ver con la temporalidad o con la percepción del tiempo, en relación con la música, lo que está vinculado, ¿cierto?, con las habilidades de comunicarnos, ¿ya? Porque, como ustedes podrán haber observado, la comunicación también tiene una cierta temporalidad, ¿cierto?, y tiene un ritmo, o tiene una secuencia. Además, se ha visto que esta habilidad de sincronizarse, ¿cierto?, con la música, o de percibir la temporalidad de la música, requiere del uso, ¿cierto?, o la utilización de mecanismos atencionales, es decir, requiere de utilizar mecanismos atencionales. Pues vamos a ver de qué manera, ¿cierto?, lo hemos ido investigando, y nosotros lo vemos desde la sincronización relacionada con el movimiento, y se sabe que esta sincronización basada en el movimiento está, ¿cierto?, relacionada con la actividad cerebral de distintas estructuras cerebrales. La siguiente.
Entonces, digamos, esta línea, ¿cierto?, este desarrollo teórico vincula entonces la neurociencia, pero también esta otra mirada de la cognición, ¿cierto?, que se ha ido desarrollando a partir de los últimos años. Bueno, tiene sus orígenes en filósofos como Merleau-Ponty, ¿cierto?, desde muy antiguo, pero ha tenido un fuerte desarrollo más en los últimos años, ¿cierto?, desde miradas más desde lo corporizado, ¿cierto? O también desde las miradas más inactivas, como por ejemplo el desarrollo de Varela. Y desde ya más o menos fines o principios de los años 2000 surge una línea, ¿cierto?, de investigación en la línea de investigación de la cognición musical, que vincula la cognición con el cuerpo y con el movimiento. Y esto es lo que se denominó cognición musical corporizada, que uno de los principales exponentes de esta línea o de esta teoría, ¿cierto?, es Marc Lehmann, un investigador belga. Y básicamente lo que propone es que la cognición dependerá, ¿cierto?, de las experiencias que uno tiene y de la historia que uno tiene en relación con la música, desde lo sensorio-motor, ¿cierto?, desde el propio individuo y de las interacciones dentro del contexto en particular. Por lo tanto, las experiencias de la percepción musical se transformarían en interacciones dinámicas entre experiencias que son sensorio-motoras del oyente, como también de su entorno, considerando que para la percepción y la cognición musical, el cuerpo no es periférico, sino que es central, es decir, tan importante es lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿cierto?, como lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo. La siguiente. Por lo tanto, tenemos como básicamente dos enfoques, ambos desde la cognición musical corporizada, que han permitido desarrollar líneas de investigación, ¿cierto? Una que se centra en el estudio del movimiento corporal como respuesta a ciertas características o cualidades estructurales y expresivas de la música, ¿cierto?, y está basada fundamentalmente en una teoría, ¿cierto?, que es la teoría ecológica, que surge con Gibson en los años 60, que lo que plantea es que para la cognición, ¿cierto?, es necesario, digamos, el sistema nervioso, el cuerpo, pero también en relación con un entorno, que es un entorno físico, pero también un entorno sociocultural, que nos ofrece oportunidades de actuar sobre él, ya lo que se conocen como affordances. Y por otro lado, también existe una línea de investigación que permite estudiar cómo los movimientos corporales pueden afectar la percepción de la música, es decir, cómo el cuerpo o el movimiento puede ayudar a eliminar la ambigüedad, por ejemplo, en ciertas características musicales, por ejemplo, relacionadas con la métrica, cómo si nos movemos de una cierta manera, podemos percibir la música de una manera, de una forma, digamos, la métrica, como la métrica, una métrica determinada, y si nos movemos de otra manera, podemos percibirla de manera distinta. Y esto está más bien centrado en el enfoque en activo. Así. Entonces, básicamente, en general, ¿cierto?, desde estas perspectivas de la cognición, se considera que los seres humanos utilizamos nuestros sistemas sensoriales para crear representaciones que son multisensoriales del ambiente, utilizando o reutilizando las mismas estructuras cerebrales que se utilizan durante la percepción, cuando se imagina un objeto o al realizar una acción. Por lo tanto, existiría una conexión estrecha entre los sistemas motor, sensorial, ¿cierto?, sensorio-motor, y la cognición. Por lo tanto, en vez de mirar, ¿cierto?, lo sensorio-motor como un proceso lineal, ¿cierto?, en que percibimos y después nos movemos, lo que se propone es que estamos en un ciclo denominado ciclo acción-percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción influye en la forma en la que nos movemos, ¿cierto?, en nuestro entorno, y también el movimiento genera cambios en la manera en cómo percibimos. Dentro de esta línea también hay una línea importante de investigación en la neurociencia, como es la línea de investigación en la percepción activa. La siguiente. Bien, ahora en relación a la percepción del ritmo, ¿cierto?, y esto de la temporalidad en la música, que tiene que ver con ciertas características subyacentes de la música que son más o menos constantes,
como lo es el pulso, ¿cierto? El pulso es esto que percibimos, ¿cierto?, de manera más o menos constante, ¿cierto?, en la música, y que tiene distintos tempos, ¿cierto? Puede ser más rápido o puede ser más lento, y eso se mide en bits por minuto, ¿ya? Entonces, y lo podemos medir, por ejemplo, a través de un instrumento que se llama metrónomo. No sé si todos conocen los metrónomos. Aquí no puse ninguna imagen de un metrónomo, pero básicamente el metrónomo nos permite calcular, ¿cierto?, cuántos bits por minuto, en cuántos bits por minuto está una música determinada. Algo que es bien interesante y que se ha investigado, ¿cierto?, en los últimos años, es que existiría como un cierto atractor, como dijo anteriormente el doctor Maureira, ¿cierto?, hacia ciertos pulsos. Como seres humanos tenemos un atractor hacia ciertos tempos, ¿cierto?, que naturalmente nos tendemos a mover en esos tempos. Y que además esto va variando a lo largo del tiempo, ¿cierto?, en la edad, cuando somos más pequeños, ¿cierto?, empezamos a sincronizarnos muy tempranamente en nuestra vida, en los primeros meses de vida, cuando escuchamos música, si todos los que hemos observado alguna vez algún bebé, ¿cierto?, se empiezan a mecer o a mover, ¿cierto?, en relación a la música de manera más o menos sincronizada, y esto se va mejorando a lo largo del tiempo. Ya a los 4 o 5 años los niños logran sincronizarse más o menos bien, y sobre todo en pulsos que van alrededor de los 120 bits por minuto, y esto va cambiando a lo largo de los años, nos vamos haciendo más flexibles para sincronizarnos, ¿cierto?, a distintos tempos, y también vamos mejorando en la precisión, y tenemos un atractor, ¿cierto?, hacia un tempo un poco más lento. Y ahí eso tiene que ver con la forma en cómo caminamos, nos movemos, etc. Así he explicado de distintas maneras. Como la anterior, ¿cuál ha sido una de las teorías que explican el cómo percibimos, ¿cierto?, esta temporalidad? Una de estas teorías es la que se conoce como entrainment o encarrilamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que existen ciertos ritmos, ciertos cerebrales, como mostró el doctor Maureira, ¿cierto?, que se pueden determinar a través del EEG, en algunas regiones cerebrales, ¿cierto?, que son oscilaciones autosostenidas, que cuando uno está frente a este estímulo, ¿cierto?, que tiene una temporalidad, que es un estímulo externo, tienden a encarrilarse o a montarse sobre esa oscilación, es decir, se ponen en fase, ¿ya? Y esto explicaría por qué podemos sincronizarnos desde, ¿cierto?, la actividad cerebral y también desde lo motor, la teoría sensoriomotora. Entonces lo que afirma es que algunas oscilaciones neuronales en áreas bien distribuidas, ¿cierto?, en la corteza, como, que es bien importante, regiones motoras, regiones auditivas, ¿cierto?, y en estructuras subcorticales como los ganglios de la base, ¿cierto?, y también el cerebelo, empiezan a sincronizarse y a oscilar, ¿cierto?, en fase con estas frecuencias. Y esto explica, por ejemplo, por qué las personas que tienen Parkinson, por ejemplo, les sirve mucho o se utiliza en su rehabilitación, en la rehabilitación de la marcha, el tempo de la música o un metrónomo. La siguiente. Ahora, también se ha observado, ¿cierto?, y esto tiene que ver con una línea de investigación que estamos partiendo, digamos, como partiendo con otro proyecto, y tiene que ver con la sincronización ahora interpersonal o la interacción, ¿ya? Y lo que se ha visto es que esta capacidad que tenemos de predecir, con nuestro cerebro es predictivo, se basa en predicciones que realizamos sobre lo que está ocurriendo, ¿cierto? También facilita nuestra sincronización con la música y con otros seres humanos, ¿ya? El ritmo, entonces, es crucial para la interacción humana, para las conversaciones, para la coordinación corporal. Para nadie es raro, ¿cierto?, observar que muchas veces vamos caminando por la calle y sin darnos cuenta nos empezamos a sincronizar con los pasos de otras personas, ¿cierto? La sincronización que se genera entre muchas personas, por ejemplo, en los estadios, en las barras, etcétera, no voy a entrar, hay muchos ejemplos de eso. Pero se ha visto que la sincronización interpersonal es importante para realizar muchas tareas que requieren de cooperación, ¿ya? Y moverse en relación a la música y en sincronía con otros, se ha visto que es parte de la interacción entre los cuidadores o las mamás, ¿cierto?, o los papás y los bebés, y estas interacciones rítmicas son una fuente importante de información social
durante nuestra infancia, por lo tanto se ha propuesto, bueno, y se ha visto, y hay varias investigaciones que han demostrado que el sincronizarse con otro, por ejemplo, en ese experimento que se ve ahí, cuando se hacen movimientos sincrónicos, ¿cierto?, con el experimentador, el bebé tiende a tener conductas prosociales, por ejemplo, devolverle un juguete que se cae, ¿ya? Además se ha visto que niños un poco más grandes, ¿cierto?, en edad, ¿cierto?, de educación parvularia, también cuando desarrollan actividades en que se sincronizan, también aumenta, por ejemplo, las conductas prosociales entre ellos. La siguiente. Y bien, ahora voy a mostrar un poquitito lo que hemos hecho, ¿cierto?, en este proyecto de investigación. Tenemos algunos datos que estamos analizando todavía, y si publicamos un artículo, lo que hicimos fue evaluar la sincronización rítmica de niños, ¿cierto? Esta es una sincronización intrapersonal frente a un estímulo, ¿cierto?, que era un trozo de música que estaba a 120 bits por minuto, pero cambiaba, o se hacía más rápido, o se hacía más lento, y les hicimos varias tareas cognitivas, ¿cierto?, y también algunas tareas de percepción musical, de percepción rítmica, que lo que evalúan es una habilidad rítmica que se conoce como audiation. Para hacer el registro de movimiento espontáneo lo hicimos a través de una plataforma que tenía 4 celdas de carga, ¿cierto?, lo que nos permitió observar, ¿cierto?, o registrar el movimiento del centro de masa en el espacio, ¿cierto?, y después les voy a mostrar, porque eso genera ciertas oscilaciones, y esas oscilaciones, los pics de esas oscilaciones, deberían coincidir con el pulso de la música, y ahí decimos que el niño está sincronizado con el pulso de la música, y si está, digamos, desplazado, en el fondo decimos que el niño no se sincronizó. Lo otro que era importante era que fueran capaces de adaptarse a este cambio del pulso, porque lo que proponemos es que eso se correlacionaría con una de las funciones ejecutivas importantes, que es la flexibilidad cognitiva. Por otro lado, hicimos registros también del movimiento de los distintos segmentos, pero lo hicimos sin sensores, sino que lo hicimos a través de un programa, ¿cierto?, que permite traquear distintos puntos en el espacio, con lo cual pudimos calcular, por ejemplo, la posición, el movimiento de estos segmentos en el espacio, la velocidad, la aceleración, etc. La siguiente. Ahí tenemos el registro, ahí se ve lo que marca este programa, ¿cierto?, que hace el tracking, y además que genera este esqueleto. Entonces podemos ir siguiendo estos puntos. De hecho, con este programa uno puede además traquear 2 personas, o 3 o 4 personas a la vez, y se hace después de haber registrado el video. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo del trabajo realizado en la UMCE, ¿cierto?, donde se diseñó esta plataforma en el laboratorio, en el LabTech del Departamento de Física. Aquí está el esquema del trozo este de música, ¿cierto?, que estaba a 120 bits por minuto, y que aumentaban un 10% o disminuían un 10%, le presentamos a cada niño, ¿cierto?, de manera aleatorizada, ¿cierto?, estos 2 estímulos, y además le hicimos estas otras pruebas cognitivas antes. La siguiente. Aquí es un ejemplo, ¿cierto? Si nosotros llevamos los 120 bits por minuto a frecuencia, 120 bits por minuto corresponden a 2 Hz. Entonces lo que hicimos con el registro de la plataforma, la siguiente, fue, ahí se puede observar, ¿cierto?, el registro crudo del movimiento en la plataforma, primero en la condición, digamos, en la condición de ahí se ven los 120 bits por minuto, ¿cierto?, en la primera parte del registro, y hicimos, o sea, luego le hicimos un análisis, ¿cierto?, con una transformada en Fourier, donde se observa en este registro un pic en 2 Hz. Entonces, eso quiere decir que en el análisis de todas estas frecuencias, porque obviamente que aquí hay muchas frecuencias, digamos, no hay una sola frecuencia, pero hay una preponderancia o una mayor amplitud de los 2 Hz que correspondería a los 120 bits por minuto. Y después de eso, hicimos un análisis de la frecuencia en el tiempo, con otro análisis, ¿cierto?, que es wavelet, que se ve en la siguiente. Ahí se ve, ¿cierto?, que uno puede ver cómo se mantiene esta frecuencia en el tiempo y cómo cambia, ¿cierto?, justamente donde está el quiebre,
En este registro se observa que estaban los 2 Hz, o sea, se sincronizó, y luego se adaptó al cambio del pulso. Entonces la idea es correlacionar esto con las pruebas cognitivas. La siguiente. Bueno, a partir de todos los tests que hicimos, ¿cierto? Hicimos muchos tests cognitivos y también de habilidades musicales, también nos surgió la pregunta, porque se ha investigado mucho cómo la música influye sobre las habilidades cognitivas, pero no al revés. O sea, como ciertas habilidades cognitivas favorecerían, por ejemplo, la percepción musical, y una habilidad que se empieza a desarrollar desde temprano en la infancia, que se conoce como audiation, que es el proceso a través del cual el sonido se convierte en música y en el fondo le damos un significado o le atribuimos un significado a esa música. Y esto se hace con un test en que los niños tienen que reconocer un segmento, ¿cierto? Un patrón rítmico, reconocer si es igual a otro o si es distinto. Y lo que encontramos es que efectivamente existía una correlación entre la atención selectiva y el control inhibitorio atencional con esta habilidad musical, ¿cierto? Que los niños que tenían una mejor atención selectiva y mejor control inhibitorio atencional también desarrollaban mejor esta tarea. Es decir, que esto sería de ida y de vuelta. Es decir, si uno aprende música desde edad temprana, mejora sus habilidades atencionales, y al revés, también son necesarias estas habilidades atencionales para la percepción de la música. Esto lo hicimos entonces en colegio, en un entorno, ¿cierto?, ecológico, donde hicimos clases, una intervención didáctica de clases con evaluaciones pre y post las clases, y además hicimos varias cosas más, digamos, como aparte de estos registros, también los niños dibujaron, y ahí se ve al final de cada clase, hicieron dibujos, y también estamos analizando justamente esos resultados, porque aparecieron cosas muy interesantes respecto a el uso del cuerpo y también el aprendizaje rítmico a partir de la expresión gráfica. Eso. Muchas gracias. Okay. Bien. Se abre entonces preguntas. Las pueden hacer a través del chat o directamente. Entonces pasamos, no sé, a la presentación. ¿Sí? Ah, ¿queda una presentación más? Sí, queda una más. Sí, queda la de ya, César. Entonces sí. yo creo que por tiempo, por la hora, pasamos directamente a César Osorio y ahí después cerramos con preguntas. ¿Sí, Noemí? Perfecto, sí. Ok. César, tienes la Gracias. palabra. Bueno, mi trabajo tiene que ver en 2 áreas. Una está relacionada con la disposición emocional y lo que ocurre en el aula a este respecto. Un poco este trabajo lo heredé, digamos, de Nolfa Ibáñez, que en ella fue quien me estimuló a seguir en esta línea. Básicamente, y a modo de marco conceptual, ¿cierto? Entender que la disposición emocional son o se definen como disposiciones dinámicas corporales que están en base a las acciones, y que toda acción humana se basa en una emoción. Que un poco lo que ya plantea Noemí, es como esta relación intra o intersujeto, ¿cierto?, está dada por elementos que tienen que ver con la acción corporal o cómo se disponen corporalmente estos individuos. Y acá un poco, ¿ya? Según Maturana, y leo textual, dice: lo que notamos cuando hablamos de emociones son distintos dominios de acciones posibles en personas y animales, y a las distintas disposiciones corporales que los constituyen y realizan. No hay acción humana sin emoción. Y esta se funde como tal y hace posible el acto, ¿ya? No es la razón lo que nos lleva a la acción, sino que es la emoción. Y eso a mí me marcó mucho, de cómo en realidad cuando nosotros tomamos decisiones o generamos acciones, no necesariamente es la razón la que nos lleva a esta situación, ¿ya? Y coincidiendo entonces con lo que plantea Nolfa, si las emociones definen el espacio de acciones posibles de realizar, entonces las emociones constituyen el aspecto de mayor relevancia para facilitar los aprendizajes en educación, y por lo tanto las emociones positivas permitirán que ocurran acciones favorables para el aprendizaje, y lo contrario entonces ocurrirá con las emociones negativas. ¿Y por qué tomé este elemento? Este elemento lo tomé porque yo tenía un curso en el cual se habían implementado distintas metodologías, un curso de fisiología humana,
y la verdad que el rendimiento de los estudiantes era pobre y cada vez era más pobre, y yo entré en una especie como de frustración constante y casi desagrado o de hacer las clases porque sentía que los estudiantes no aprendían y ellos también sentían que no aprendían, y estábamos en un círculo vicioso bastante complejo. Y justamente conversando con Nolfa y con Ana María Figueroa, ellas me plantearon el tema de las emociones, y Ana María me acompañó en este trabajo, que el objetivo entonces era develar la reflexión que nosotros hacíamos entre la disposición emocional y el aprendizaje en esta asignatura durante el año 2019. Esto tuvo varias etapas metodológicas, aquí lo voy a pasar bastante rápido, pero que pasaban por administrar un instrumento que Nolfa construyó, después una entrevista semiestructurada, grupos focales, y eso se fue repitiendo varias veces, y en el intertanto yo fui, a partir de la información que los estudiantes iban proporcionando de sus propias experiencias y las emociones que ellos relataban en el aula, fui haciendo adaptaciones curriculares o tomando decisiones pedagógicas más que todo, que permitieran entonces favorecer la aparición de esas sensaciones o emociones positivas que favorecieran o fortalecieran el proceso de aprendizaje. Y eso es básicamente lo que se hizo durante ese año, ¿ya? Por lo tanto, independiente, digamos, de la metodología y cómo fueron apareciendo algunos elementos, nosotros pudimos determinar que los estudiantes señalaban que llegaban al curso con miedo e inseguridad, le tenían mucho miedo al curso, y ese miedo aparecía, ¿cierto?, por los comentarios que le hacían compañeros de otros cursos, donde le decían que el curso era muy difícil, que lo iba a reprobar y que el profesor, en este caso yo, Osorio, lo iba a rajar. Ese era el concepto en que los chiquillos entraban a ese curso, ¿ya? Y aparentemente yo no lo hacía nada de mal en sacar esa imagen. En el fondo parecía que como no entendía el concepto de la emocionalidad, básicamente ciertas actitudes o el prisma en que los chicos me miraban, se reforzaban con algunas actitudes mías que no eran del todo, digamos, amables. Por lo tanto, el docente, que en este caso soy yo, logró comprender el vínculo entre la disposición emocional y el aprendizaje de sus estudiantes, y tomando decisiones que favorezcan la disposición emocional positiva de ellos, mejoré, mi disposición emocional en clase, y los estudiantes también vieron esa mejora durante el desarrollo de la asignatura. Esto permitió contextos interaccionales, ¿cierto?, que permitieron, valga la redundancia, el surgimiento de emociones favorables, y vincularon a un mayor aprendizaje de los contenidos logrados, cumpliendo las propias objetivos, las metas que yo me propuse y que por lo tanto también los estudiantes tenían. De hecho, históricamente este ramo tenía entre un 40 y un 35% de reprobación, y el año 2019 la reprobación no fue superior al 10%. Solamente cambiando la disposición mía y haciéndome cargo tanto de mis emociones como lo que pasaba con los estudiantes, logramos mejorar ese índice, ¿ya? Y por lo tanto tratamos de hacer que desaparecieran estas emociones desfavorables, ¿ok?, y que hacían dificultosa esta relación o la interacción entre el estudiante y quien les habla, ¿ok? Y por lo tanto encontramos que en este trabajo las emociones desfavorables van disminuyendo durante el transcurso del semestre. La rabia e impotencia solo aparecen en el primer grupo focal y se focalizan en la relación con el docente por el temor que les daba que yo les preguntara algo en clase frente a la inseguridad que ellos tenían de no saber cómo responder y quedar en vergüenza frente a sus pares. ¿Ya? Eso es lo que decían ellos, es decir, al final decían, bueno, solamente al principio yo tengo miedo que me pregunte, entonces ojalá este caballero no me vea y no me pregunte, ¿ya? Y eso lo insegurizaba mucho porque los compañeros de cursos superiores hacían comentarios de prácticamente que el profesor se los iba a comer ese día en la sala, sobre todo si no sabía responder. En un segundo momento, los estudiantes dejan de hablar de temor y solo hablan de inseguridad, pero básicamente ellos plantean que esta inseguridad aparecía cuando no lograban entender bien todos los conceptos de la materia o de los contenidos, ¿ya? Pero es importante que ellos dejan de sentir rabia, es decir,
ya desaparece la rabia, ¿ok? Incluso uno de los estudiantes en el último grupo focal dice que hablar de rabia en el curso era algo exagerado, cuando al principio parecía ellos estar en una disposición muy digamos, muy desfavorable, muy enojado, muy atribulado, muy asustado, muy inseguro, temeroso, e incluso con rabia por cosas que eventualmente podían pasar en la asignatura. Y eso realmente desaparece simplemente haciéndome cargo de lo que a ellos les pasaba. ¿Ok? Eso. Por otra parte, otro de los elementos en los cuales nosotros estamos trabajando tiene que ver con la influencia de la actividad física sobre los procesos de aprendizaje, o particularmente, yo en el último tiempo me he enfocado al trabajo con adultos mayores en relación a el deterioro cognitivo. Existen muchas intervenciones y hay varias revisiones sistemáticas que plantean, ¿cierto?, esta relación entre la actividad física o el movernos y la mejora en los procesos de aprendizaje, ¿ya? Es decir, que permitirían generar un efecto beneficioso tanto en aspectos de neuroplasticidad y por lo tanto llevan a procesos cognitivos de mejor calidad. Entonces, en ello, y me voy a saltar un poco la evidencia que existe, nosotros realizamos un estudio con 50 personas mayores de la comuna de Peñalolén, donde intervenimos realizando un ejercicio de entrenamiento de escalones con altura incremental. Esto significaba tomar a adultos mayores y hacerlos subir un escalón, como un step. Pero este step íbamos subiendo la altura en el tiempo cada 2 semanas, ¿ya? Ellos realizaban ejercicio 3 veces por semana, sesiones de 50 minutos, y cumplían entonces con las normativas, digamos, o las recomendaciones de la OMS y del Colegio Americano de Medicina Deportiva de realizar 150 minutos de actividad física por semana, y la duración de esta intervención duró 13 semanas. Estaba, bueno, programado realizar 16 semanas, pero lamentablemente nos pilló el estallido social y posteriormente la pandemia y no pudimos terminar esas 16 semanas. Por lo tanto, los datos que voy a mostrar aquí están dados solamente en aquellas personas que logramos medir a las 13 semanas, ya que era una medición intermedia que realizamos después de varios seguimientos. Entonces, ¿qué les quiero compartir? Quiero compartir con ustedes esta tabla donde se muestran las características del sujeto, de los sujetos. Solamente medimos 32 personas al final, ¿ya? De estas 32 personas que pudimos medir, ¿cierto? La edad promedio era la que se muestra ahí, 78,7 años. Se aplicaron una serie de test que están relacionados con las cualidades físicas. Todos estos test también mejoraron. Yo no lo muestro aquí porque no es el foco que me interesaba mostrar. Por lo tanto, simplemente para que tengan los valores, aquellos que están más relacionados con el trabajo adulto mayor, eran sujetos adultos mayores que viven en comunidad y que no tenían nada extraordinario, estaban normales, sin deterioro cognitivo, ¿ya? Pero cuando nosotros lo intervenimos, y aquí mostrando este gráfico, en la barra negra se muestra el nivel que ellos obtienen en un test que es el Mini-Mental, ¿cierto?, que nos permite obtener de forma rápida una estimación general del estado cognitivo de la persona, y nos permite entonces también hacer un seguimiento, una evaluación. Y si ustedes observan, post-intervención, en el gráfico en rojo, se observa una mejora significativa en el rendimiento en este test que es el Mini-Mental, ¿ya? Esto es bastante promisorio porque en realidad lo único que nosotros hicimos es que estas personas hicieran actividad física con un esfuerzo importante para ellos en general, que lograran mejorar su condición de equilibrio, mejoraron su capacidad aeróbica incluso. Tuvimos en algunos sujetos que alcanzamos a medir, que también fue un número bastante restringido, ellos logran mejorar su condición aeróbica y eso permitió entonces que además mejoraran su estado cognitivo. Nosotros en este estudio descartamos a aquellas personas que tenían deterioro cognitivo porque cuando se hizo el diseño íbamos a trabajar con personas sin deterioro cognitivo, y tal vez sería interesante mirar lo que pasa con esas personas que ya tienen algún grado de deterioro cognitivo. ¿Qué ocurre cuando las sometemos entonces a estos programas de ejercicio que se realizan en la comunidad y que pretenden entonces mejorar su estado cognitivo para una mejor calidad de vida y un mayor bienestar? ¿Ok? Eso es básicamente lo que les tenía que contar.
Yo quería decir algo que se me olvidó en la presentación. Yo ¿Sí? mostré un paper que publicamos este año con Antonio, que lo estoy viendo ahí, Antonio Rivera, que nos hizo una ayuda pero tremenda en el análisis estadístico. Así que aprovecho de saludar a Antonio y de además relevar ahí su gran participación. Soporte. Bien. Bueno, se abren preguntas. Yo tenía una para ti, Noemí, que es una curiosidad más bien, de esta sincronía del cerebro producto de los tempos que tú hablabas en la música. ¿Qué se sabe o se afecta positivamente a los niños con Asperger? Bueno, muy buena pregunta. Lo que más se ha investigado es los niños con déficit atencional. Lo que se ha visto, o sea, no es que me vaya por la rama, voy a ir desde allá hacia también a los trastornos del espectro autista. En los niños que tienen déficit atencional se ha visto que las personas, digamos, los adultos y los niños con déficit atencional tienen dificultades para sincronizarse, para percibir el tempo y también para mantenerlo, así como desde lo sensorio-motor. Y eso se ha explicado desde que son los mismos circuitos cerebrales los que estarían involucrados en la percepción del pulso y en poder mantener el pulso, y estas habilidades atencionales, que está involucrada el cerebelo y esta red frontoparietal, ¿ya? Y los ganglios de la base, que en algunas, digamos, déficit atencional con hiperactividad estarían también, en el fondo serían más o menos los mismos circuitos. Lo que no se ha visto es si mejoran, si es que hay intervenciones, por ejemplo, que favorecerían, y eso hay grupos de investigación que trabajan en esa línea. Ahora, como está esta otra línea que es bien emergente, que lleva algunos años, que tiene que ver con la sincronización, pero ahora interpersonal, y la empatía, y el desarrollo de la empatía, las habilidades prosociales y también los vínculos, se ha desarrollado toda una línea con niños pequeños que están dentro del trastorno del espectro autista, y cómo este trabajo, ¿cierto?, de sincronización interpersonal, al parecer también favorecería otras habilidades comunicacionales, porque también se sabe que el desarrollo de habilidad rítmica está relacionada por una parte con el lenguaje. Qué bien, digamos, como proyección en la parte terapéutica, sí. Súper, muy interesante eso, muy interesante. Bien, se ofrece la palabra a los participantes, ¿sí? Para César hay una pregunta. Si es necesaria una disposición corporal para el trabajo de las emociones, César. Perfecto. Gracias, María José. Bueno, hay personas que, o sea, en realidad la disposición corporal es lo que fundamenta la emoción, es decir, esta disposición que yo puedo tener frente a los demás, es lo que condiciona finalmente las emociones que se van a despertar en el otro. Y efectivamente cuando uno, y tomando un poco la referencia al trabajo que nosotros realizamos, yo no me daba cuenta cuando las cosas no marchaban bien, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tenía alguna dificultad en la oficina antes de irme a clase, o algo que pasó, alguna discusión, o algún problema con algún colaborador, en fin, cualquier situación que ocurriera. Cuando yo llegaba a clase, los estudiantes, al verme entrar sin que yo hablara, ya sabían que la cosa no iba bien. O sea, ellos eran capaces de, solamente por la forma en la que yo me movía ese día, o cerraba la puerta, o abría el computador, y lo especifican. Decían, no, hoy día la cosa no va a andar tan bien, ¿ya? Y veían ellos que no había una disposición de mi parte, o que algo había pasado. Y en ese mismo sentido, ellos también se dan cuenta cuando yo percibía que algo me estaba pasando, un poco de sacudirme de aquello que me estaba pasando y cambiar mi disposición emocional, ¿ya? Ahora, respecto a cómo estas se trabajan de manera online, bueno, lo primero obviamente es tratar de encender las cámaras, algo que no se logra masivamente y particularmente con los estudiantes. Por lo tanto es bastante más difícil poder leer qué es lo que está pasando con ellos en el otro lado.
pero yo tomaría un poco, María José, lo que conversamos en el curso de neurociencia, que tiene que ver, en el fondo, cómo trabajarlo, tal vez con ejercicios de respiración, un poco los mismos elementos que ustedes proponían para poder comenzar una actividad cognitiva, en el fondo poder movernos. A pesar de que, como decía Fernando, en la muestra que ellos tenían, que también era pequeña, no veían cambios de disposición, digamos, si aumentaba o no el caos en estos registros encefalográficos que ellos realizaban, pero yo me atrevería a decir que cuando uno se conecta con la respiración y se conecta, digamos, con ciertos movimientos que son más lentos, que nos permiten un poco salir de la posición en que estamos. Es decir, la invitación es que, en el fondo, cuando yo parto mi clase, tal vez darle a los estudiantes o invitarlos a ponerse de pie, a poder moverse, estirarse, ¿cierto? Elevarse un poco, moverse hacia un lado y hacia el otro, y eso ya te va a romper el esquema de disposición en la cual tú estás, te va a sacar de esa tarea en la que estás y probablemente va a tener un cambio en un par de minutos, 3, 4 minutos, de poder cambiar esa disposición, moverte y adoptar una nueva postura. Y en esa postura corporal, entonces, empezar una nueva tarea con una mejor disposición, tanto corporal como emocional. O sea, es lo que se me ocurre. No sé si, Fernando, quieres complementar eso, porque yo sé que tú trabajas en temas que tienen que ver con corporalidad y aspectos relacionados. Sí, Jorge Rodríguez tiene también una pregunta para Fernando. Jorge, si deseas hacer la pregunta también. Sí, gracias, Patricia. Sí, bueno, aprovechar a ver si Fernando quiere complementar un poco la respuesta de César, y también aprovecho de hacer la consulta, o sea, desde, yo diría más bien desde la ignorancia respecto del tema específico, ¿me entiendes?, que desarrolló tanto, yo diría, Fernando como César. Les pregunto a los dos, en realidad. Es en el fondo, hoy en día uno observa, ¿cierto?, que en el currículum escolar, ¿cierto?, los distintos establecimientos van tomando decisiones, ¿me entiendes?, respecto de la cantidad de horas de educación física, ¿me entiendes?, que pueden existir en determinados colegios, ¿ya? Hoy en día tú tienes que los colegios particulares, hay colegios que te hacen clases todos los días, ¿me entiendes?, y que toman la decisión de hacerles clases a primera hora, a las 8 de la mañana, ¿me entiendes?, partir con una actividad física, a otros establecimientos, ¿me entiendes?, que tienen una vez por semana o 2 veces por semana, etc. Entonces, en función de los estudios, ¿me entiendes?, que ustedes han realizado, particularmente lo que mostraba Fernando, si podría existir, ¿me entiendes?, alguna recomendación, ¿me entiendes?, que venga justamente en función de cómo esta actividad física nos predispone quizás, o qué influencia tendría, ¿me entiendes?, en función de desarrollar después las actividades de aprendizaje, ¿me entiendes?, durante el resto de una jornada. ¿Podría existir una conexión o no es tan así? No sé si podrían comentar ahí un poquitito al respecto. Sí, hay amplia literatura, Kramer, Macaulay, Ferreira, muchos autores que han estudiado estos efectos del ejercicio físico sobre planificación, atención, memoria de trabajo, y se han dado cuenta de que basta con una sola sesión de ejercicio de 30 minutos para mejorar los niveles, por ejemplo, atención antes y después de realizar la actividad física. Ahora, también han visto que ese aumento de la capacidad de atención se mantiene durante un pequeño periodo de tiempo, después de haber terminado el ejercicio, 30, 40 minutos, y luego comienza nuevamente a descender. Cuando se realiza actividad física en forma crónica, continua, a través de mucho tiempo, meses o años, la mejora de la actividad física, de la cognición con la actividad física, se mantiene aún varios meses y mucho tiempo después de haber dejado de hacer actividad física. Entonces significa que el efecto de la actividad física de una sesión al principio del día no va a tener efecto durante todo el día, pero sí en un periodo acotado posterior a que se ha realizado esa actividad física. Y si esta actividad física se realiza en forma continua todos los días, claro, ahí el efecto que va a tener a nivel cognitivo debido a la plasticidad que puede generar este ejercicio físico con aumento del BDNF, del CESFOD y un montón de factores de crecimiento estimulados por el IGF-1,
que es un elemento que estimula el crecimiento neuronal, va a permitir que a lo mejor trenes cognitivos se mantengan más tiempo activos, y esto mejora la atención, memoria de trabajo, se mantengan durante todo el día, debido a que la actividad física es crónica y por lo tanto es un efecto acumulativo. Eso es lo que ha mostrado la literatura al respecto, y por lo tanto tiene mucha lógica el hacer actividad física antes. De hecho, hace años, 20 o 30 años atrás, se creía todo lo contrario. Se decía que un niño con actividad física se hiperactivaba y quedaban muy activos para las otras clases. Los profesores se quejaban después de la clase de educación física, porque decían, no, el profe nos manda a los niños aquí todos activados y después no quieren estar sentados, no prestan atención, no sé qué. Ahora se ha visto que es exactamente lo contrario. Y como dice Jorge, claro, los colegios particulares en nuestro país sí han tomado en cuenta este tipo de cosas y han estructurado esto, teniendo clases de actividad física antes de otro tipo de asignatura y todos los días. En cambio, los colegios municipales aún, no lo sé cuál será el motivo exacto, una postura, siempre se dice, pero no lo sé si es tan así, de que se considera que son música, educación física, arte, como la asignatura menos relevantes del currículum. No sé si será tan así en el ministerio, pero hay una disminución y poca importancia en horario de clase que se le da a esta asignatura, y como dice Jorge, es fundamental, y sí puede estimular el desarrollo cognitivo posterior en los niños. Ahí no sé si César quiere argumentar otra cosa. O sea, en el fondo, tomando lo que tú dices, sí, efectivamente hay amplia literatura en aquello, y uno de las, probablemente la iniciativa más novedosa en este sentido es la iniciativa Take 10, o sea, Toma 10, que en el fondo se basa en realizar una actividad lúdica dentro de la clase que implique el movimiento. Por ejemplo, tú puedes pedirle al niño que diga, estás jugando y una clase de matemática le dice ya, 3 por 4, y el niño no lo manifieste diciendo 12, sino que dé los 12 saltos y los cuente. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, eso permite que el individuo no solamente se mueva y gaste energía, que es uno de los elementos en que se basa el Take 10, sino que también va a ir corporalizando, ¿cierto?, aquellos elementos que están relacionados con el proceso de aprendizaje. Y no solamente implica, digamos, al cerebro o la corteza en ese proceso, sino que también se involucra a él tanto desde lo emocional, desde lo cerebral, y te permite, ¿cierto?, además generar esta capacidad de ir generando algunos neurotransmisores o factores de crecimiento u otros que van favoreciendo estos procesos sinápticos. Entonces, y puede ser una actividad tremendamente lúdica, es decir, aprender, ponte tú inglés, haciendo acciones, los verbos los podría aprender jugando, trabajando, o sea, corriendo, escondiéndote. Entonces, en el fondo el profesor o el teacher va enunciando acciones y los niños las van realizando. Y eso es mucho más entretenido, interesante, y queda más la información que conjugar el verbo to be o el verbo comprar en 10.000 veces en todos los tiempos. Digamos, eso al final se olvida. En cambio, cuando tú lo haces en la acción y le vas dando esa corporalidad, tiende a tener una mayor persistencia y los aprendizajes se logran de mejor manera. Por lo menos eso es lo que muestra la evidencia en términos generales. Muchas gracias. Bien. Patricia, No sé ¿puedo plantear una pregunta? En realidad no es una pregunta, o sea, es entre preguntas, pero pensando en todo lo que he escuchado de las diferentes presentaciones del día de hoy. Conectándome de partida con lo que plantea César respecto a esta forma como el profesor plantea la clase, que de alguna manera puede generar condiciones mejores de aprendizaje, combinando esta corporeidad con el proceso más cognitivo, desde el punto de vista, digamos, más racional. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente, siempre desde el punto de vista de lo que acaban de nombrar respecto a sincronización interpersonal. ¿Podríamos hablar entonces que de alguna manera el profesor, porque uno siempre piensa en esto en los estudiantes, pero podríamos hablar que los profesores a veces estamos de alguna manera generando cierto tipo de condiciones que de algún modo no generen esa sincronización? ¿Podríamos hablarlo en la lógica de ritmo también, desde una lógica también de conexión que uno tiene con los estudiantes en el plano del desempeño que uno realiza? No sé si me explico con la pregunta. Está clara, muy clara. No sé si a Noemí puede responder. Por eso un poco para todos en realidad, porque involucra de varias cosas que han explicado en esta actividad. Bueno, respecto a lo que pregunta Jorge, hay una línea que es bastante nueva, hay varios investigadores, no sé, no puedo pronunciar el nombre, porque es como N.G. Nguyen
y la doctora Ruth Feldman, que ellos trabajan justamente en sincronía en distintas condiciones. La doctora Feldman más en madre-hijo o cuidador hijo-padre-hijo, donde hacen registro, se llama hyperscanning, hacen registro simultáneo de 2 personas, por ejemplo, o de más, pueden ser tríadas o diadas. Y se ha visto ahí cómo hay una correlación entre cierta disposición, ¿cierto?, de ambos sujetos y la respuesta que se genera. O si, por ejemplo, esto se ha estudiado en condiciones como controladas de laboratorio y en condiciones más ecológicas, pero en tareas que requieren de cooperación, por ejemplo, o tareas en que hay competencia entre ambas personas. Y se ha visto que existen diferencias, por ejemplo. Y ahora se está llevando eso al ámbito justamente que planteas tú, así como condiciones más ecológicas todavía, como condiciones de profesor, estudiante, por ejemplo. Claro, que yo estaba O sea, pensando en el hecho, yo estaba pensando en el hecho particular de cómo uno coloca ciertas exigencias y genera ciertas condiciones en los estudiantes que pueden generar esta asincronía, llamémoslo así. En ese sentido lo estaba pensando también. Que tiene que ver con justamente eso, pues, con relaciones que generan cooperación, con relaciones que no generan cooperación, con relaciones que generan más empatía, o relaciones, por ejemplo, lo que planteaba César, que es lo que a él le pasaba, por ejemplo, con su curso, el curso de arqueología. Lo más probable es que la disposición que uno tenga influye considerablemente en la respuesta o en el fondo como la respuesta finalmente o la interacción que se genera, pues si la interacción es dual, no es en un solo sentido. Sí, yo agregaría que en ese elemento es súper importante, más que la disposición que, bueno, obviamente la disposición de profesores es súper importante para todos estos elementos, pero tiene que ver también, yo creo que tanto más importante es cómo él va recogiendo, él o la profesora va recogiendo ciertos elementos que observa en el grupo, es decir, de qué manera tú vas mirando en la forma en que se mueve este grupo, y lo digo que se mueve desde cosas tan pequeñas como la actitud que tiene un estudiante cuando te mira, o sea, esa lectura es muy fina y hay que ir haciéndola en el tiempo, y eso te va permitiendo ir generando nuevas interacciones. Es decir, si tú quieres mantener la atención del estudiante, tienes que ir variando ciertos elementos, tienes que entregar en una misma clase muchas posibilidades de aprendizaje con distintos elementos, y uno ir marcando un ritmo que te permita que los estudiantes te vayan siguiendo, pero no tampoco que sea muy lento, de manera tal de que aquellos que van más adelantados se descuelguen o te desatiendan. Entonces hay que ir matizando. Yo creo que aquí entra mucho el tema de matizar el cómo tú te enfrentas a tu audiencia, que son los estudiantes, y esa es un poco la dificultad que hemos tenido en este tiempo a través de justamente de este punto, o sea, de cómo hoy día nosotros interactuamos, que tiende a ser muy plano. O sea, yo por temas de logística no puedo ir cambiando de escenario, ¿me entendí? Pero tal vez sería interesante que yo pudiese tal vez hacer mi clase con una cámara GoPro y moverme por un espacio, por un entorno, ¿me entiendes? Es decir, esas cosas no se han hecho, y de repente podría ser interesante hacerlo. Tal vez eso genere un impacto distinto en el estudiante. Anda a saber tú. En el fondo, creo que esa relación, esa lectura que uno va haciendo es tremendamente importante, y que también las claves te las van dando los estudiantes. Sobre eso yo me estaba acordando de investigaciones que se dan desde el ámbito de la educación, no necesariamente la neurociencia, que se han ido moviendo porque las investigaciones en educación siempre habían estado más centradas en la gestión, como en un cierto aspecto fuera del aula, y hoy día en los últimos años se ha ido moviendo a lo que ocurre dentro del aula, las interacciones que se generan en el aula. Hay una investigación chilena de hace un par de años, 2016, donde cuantificaron, por ejemplo, los tipos de interacciones que se daban en distintas aulas, en hartas, era un N bastante grande, y clasificaron, compararon, por ejemplo, qué tipo de interacciones se daban más. Por ejemplo, interacciones que fomentaban la creatividad estaban muy bajo, las interacciones entre pares, por ejemplo, de retroalimentación entre pares también estaban muy bajo. Sin embargo, habían otras interacciones que se daban con mayor frecuencia, y eran de distintas asignaturas, de distintas
Sí, de distintas asignaturas y de distintos ciclos. Entonces también hicieron una comparación entre tipos de interacciones que se dan en el aula y la diferencia que se genera entre los distintos ciclos. O sea, hay algunas líneas de investigación que pueden como responder un poco a esa pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok. Ok. ¿No tenemos más preguntas en el chat? No, no tenemos ya más preguntas. Bueno, agradecer en primer lugar a los tres expositores, ¿no es cierto? A todos los participantes, a todos los colegas y estudiantes del programa que participaron en esta ocasión, y felicitar, yo diría, al programa por haber perseverado en esta necesidad que es introducir, ¿no es cierto?, una mirada diferente, que pretende hacer un aporte, por cierto, como es la neurociencia, los avances que tiene el área neurociencia y que permiten explicar cuestiones que desde la pedagogía, yo quisiera agradecer, bueno, dije a todos los presentes, pero particularmente al programa, por haber perseverado en esta línea de otorgar un espacio de aprendizaje diferente, yo digo, en un programa de educación, como es mantener una asignatura de neurociencia. ¿Ah? Así que muchas gracias a todos y dejarlos invitados para mañana, martes, a la misma hora, para el próximo seminario del programa, este conversatorio de educación. ¿Ah? Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Buena tarde. Muy amables por asistir. Gracias. Bueno, yo también quisiera aprovechar, ¿cierto?, de despedirlos, de agradecer a todos los presentadores, ¿cierto?, reiterar mi agradecimiento a todas y a todos los participantes, un particular énfasis a nuestra distinguida, ¿cierto?, expositora, la doctora Noemí Greensput, a nuestros distinguidos académicos, el doctor Fernando Maureira, el doctor César Osorio, y obviamente por sus muy interesantes presentaciones, y también, ¿cierto?, a la doctora Patricia Castañeda y a nuestro estudiante Jorge Caldera, ¿cierto?, por aceptar moderar esta instancia. Lo dejamos invitado para mañana martes con Educación, Bienestar y Vida Saludable, y para el miércoles con diferentes dimensiones de la didáctica de la educación. Así que muchas gracias y nos estamos viendo, ¿cierto?, en las próximas sesiones. Que estén muy bien.